Hola amigos, en este problema usaremos las leyes de Kirchhoff para resolver un circuito sencillo con dos fuentes de voltaje. Las herramientas para poder resolverlo las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde podrán ver la descripción de las leyes de Kirchhoff para voltaje y para corriente, además de la convención que nos facilitará el análisis de la malla en estudio. Y el problema nos dice, determine la corriente y diferencia de potencial en cada elemento del circuito mostrado en la figura. Bueno, para comenzar, lo que debemos hacer es plantear estas ecuaciones, que son las leyes de Kirchhoff. Particularmente podríamos empezar con la ley de los voltajes en una malla, que nos dice que si consideramos cualquier circuito cerrado, entonces la sumatoria de los distintos voltajes debe ser cero. Y luego usar la ley de los nodos, que podría ser en este punto o en este punto, para ver la relación que hay entre las distintas corrientes. Cuando uno tiene este tipo de sistemas, uno puede proponer ciertos sentidos de las corrientes y las mismas leyes nos van a decir si estábamos en el sentido correcto o no. Por ejemplo, podríamos pensar que la corriente que pasa por acá viene hacia arriba, digamos recorriéndola en este sentido. A esta corriente le voy a llamar I1. Lo mismo podríamos decir de esta corriente que le voy a llamar I2. Y yo creo que la corriente I3, que va a ser la corriente que pasa en este elemento, va a ir acá hacia abajo. Por supuesto, todo esto se tiene que comprobar a través de las leyes que aparecen acá. Y vamos entonces a hacer el análisis de cada una de las mallas. Para comenzar, veremos esta primera malla, que la voy a definir como malla 1. Y aquí vamos a recorrerla en un sentido que puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. La verdad, eso no importa mucho. Yo voy a elegir el sentido horario simplemente por comodidad. Y vamos a usar este convenio para poder definir la sumatoria de los voltajes. En el fondo nosotros sabemos que la sumatoria de los voltajes en cada malla debe ser cero. Y dependiendo de cómo uno revise esta malla, por ejemplo, si yo digo que la estoy recorriendo en sentido horario, estoy diciendo que por estas partes de acá arriba lo estoy recorriendo hacia la derecha, aquí lo estoy recorriendo hacia abajo, aquí hacia la izquierda y aquí hacia arriba. ¿Ya? Y entonces en función de eso, y dependiendo del sentido de la corriente, vamos a asignar un voltaje que puede ser positivo o negativo, y bueno, también dependiendo de la orientación de la fuente. Comencemos por este primer elemento y lo vamos a recorrer en el sentido que ya indicamos. Por ejemplo, aquí vemos que esta fuente de voltaje está saliendo con el lado positivo, que es esta pata más grande, y vamos a, o sea, si comenzamos desde abajo hacia arriba y vamos a salir desde el lado positivo, esto se parece a esta situación, ¿ya? En donde me estoy moviendo de izquierda a derecha y salgo por el lado positivo. Entonces lo que voy a hacer es agregar la fuente de voltaje o el voltaje que entrega esta fuente con el signo positivo, de modo que tendría por ese lado más 12 voltios. Luego me voy a este elemento y yo dije que la corriente venía en este sentido, así que la corriente I1 aquí viene hacia la derecha, que es exactamente en el sentido que yo estoy recorriendo la malla en este punto. Eso significa que se parece a esta situación, la corriente en el mismo sentido de recorrido de la malla, y entonces voy a asignar la diferencia potencial que es menos el valor de la corriente, que si bien no lo conozco, yo sé que vale I1, por el valor de la resistencia que es 8 ohms. Siguiendo esta misma idea, estoy recorriendo aquí abajo ahora, la corriente que está pasando es I3, que va en el mismo sentido en el que yo estoy recorriendo la malla, así que como están en el mismo sentido, le voy a asignar el signo menos nuevamente, y esto sería menos I3 por el valor de la resistencia, que es 2 ohm, y acá abajo ya no tengo nada. De modo que esta es la primera ecuación que aparece, que va a ser la ecuación de la primera malla. Ahora vamos a repetir el procedimiento, vamos a considerar esta segunda malla y la vamos a analizar en un sentido que puede ser horario o antihorario. Eso nuevamente insisto que da lo mismo. La voy a hacer en sentido horario simplemente por comodidad y eso significa que voy a recorrer la malla de esta forma. Aquí arriba de izquierda a derecha, aquí de arriba hacia abajo, aquí de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Tengo que abordar todos los elementos que aparecen en esta malla, así que voy a comenzar por este elemento que está arriba. Nuevamente, si usamos la primera ley, que tiene que ver con la sumatoria de los voltajes dentro de la malla, esto tiene que ser cero, y vamos a usar el convenio con las corrientes que nosotros ya indicamos. Por ejemplo, la corriente I2 viene en sentido contrario al que yo estoy recorriendo en esta resistencia de acá arriba. Eso significa que estoy en esta situación. Y entonces la diferencia potencial que tengo que agregar es más el valor de la corriente, que la corriente que está pasando por este elemento es de I2, por el valor de la resistencia que es de 8 ohm. Luego
cuando estoy recorriendo este elemento, estoy saliendo por el lado negativo de esta fuente de voltaje, y esto significa que estoy en esta situación. De modo que voy a poner menos 12 volts según nuestro convenio acá. Aquí abajo no hay nada, y me queda este elemento que está por acá. Aquí la corriente va hacia abajo, yo estoy analizando hacia arriba, entonces la corriente está en el sentido contrario al recorrido que yo estoy tomando, por lo tanto voy a considerar el signo más, así que voy a poner más el valor de la corriente, que es I3, por el valor de la resistencia, que es de 2 ohm, y con esto ya tengo la segunda ecuación que nos entrega la segunda malla. La última ecuación que tenemos que plantear es una ecuación que está asociada a los nodos, que aquí vemos dos, ¿cierto? Tenemos un nodo por acá, lo vamos a poner en rojo, y otro nodo por acá. Voy a hacer esto para el nodo A, porque el otro nodo nos va a entregar las mismas ecuaciones. En este caso, lo que vamos a hacer es decir, si la corriente va entrando hacia el nodo, por ejemplo, aquí la corriente I1 está entrando al nodo, entonces le vamos a poner un signo positivo para usar esta ley. Lo mismo con la corriente I2 y la corriente I3, que en este caso está saliendo, la vamos a poner con signo negativo. Así que el convenio es entra al nodo, lo vamos a asignar positivo. Si sale el nodo es negativo y en este caso la ecuación que nos queda sería algo así como I1 está entrando, y entonces va a ser más I1, I2 también está entrando al nodo, sería más I2, y el nodo, la corriente 3, perdón, está saliendo del nodo, así que sería menos I3 igual a 0. Así que aquí tenemos tres ecuaciones, tenemos tres incógnitas cada una de las corrientes, así que esto es lo que nosotros podemos resolver. Como verán, estas leyes de Kirchhoff lo único que nos permite es establecer un sistema de ecuaciones para describir a cada circuito o a cada malla, y entonces es ahora el punto en donde nosotros tenemos que empezar a resolver. Vamos a ordenar un poco esta ecuación. Vamos a decir que esta primera ecuación, si dejamos todas las corrientes a la izquierda, nos quedaría que es 8 por I1 más 0 por I2, ¿cierto? Que aquí no aparece, más 2 por I3 debe ser igual a 12 volts, 12 de este de acá. Si ordenamos esta segunda ecuación, nos quedaría que como no aparece I1, entonces es 0 I1, la corriente 2 nos va a quedar como 8 más 8 por I2 más 2 por I3 igual a 12 también. Y la última ecuación es I1 más I2 menos I3 igual a 0. Así que aquí tenemos las ecuaciones, ya están ordenadas. Y entonces en este punto podemos usar cualquier método que nosotros sepamos o que se nos haga cómodo para poder resolver este sistema de ecuaciones, que es un sistema de 3x3. El sistema de ecuación que va a describir el circuito va a depender de la malla y en el fondo de la cantidad de mallas que tenga dentro de nuestro circuito, y puede extenderse mucho. De hecho, este es un circuito simple, como verán. Ya tenemos tres ecuaciones. En general esto se extiende a n por n, de modo que ustedes pueden usar o su calculadora o algún otro elemento como un computador, o poder resolverlo a mano, que en este caso es lo que vamos a hacer porque también es un sistema relativamente simple. Así que vamos a comenzar haciendo esto. De esta última ecuación, de la ecuación 3, podemos decir que la corriente 3 es exactamente I1 más I2, y lo vamos a reemplazar en las otras dos ecuaciones. Y esto nos lleva a lo siguiente: 8 y 1 más 0 y 2 más 2 y 3, si uno reemplaza eso, nos va a dejar algo así como 10 y 1 más 2 por I2. Esto debe ser igual a 12. Esto es la primera ecuación reescrita. Y de la segunda ecuación, si reemplazamos, nos quedaría un 2 y 1 más un 10 por I2 igual a 12, y esta sería la ecuación 2'. Así que resolviendo esto, podemos volver atrás, digamos, para encontrar las otras variables. En este caso, lo que vamos a hacer, a mí por lo menos me gusta eliminar ecuaciones, así que voy a multiplicar esta ecuación por un 5, o por un menos 5 en verdad, y esto nos llevaría a lo siguiente: la ecuación de arriba se mantiene igual, 10 y 1 más 2 por I2 es igual a 12. Como aquí multiplicar por un menos 5, nos quedaría un menos 10 por I1 menos 50 por I2 igual a menos 60. Así que vamos a sumar todo esto. Si se dan cuenta, esto lo podemos eliminar. Aquí nos quedaría un 0 por I1. Aquí nos quedaría un menos 48 por I2. Y esto es igual a 12 menos 60.
que eso nos va a dar un menos 48. Y por lo tanto, aquí podemos encontrar que el valor de I2 es de menos 48 volt entre menos 48 ohm, y esto nos va a dar exactamente 1 amper. Entonces, volviendo atrás, por ejemplo, reemplazando la ecuación de arriba, vamos a encontrarnos con que esto es 10 por I1 más 2 por el valor de la corriente 2 que acabamos de encontrar que es 1 amper, igual a 12, y entonces esto nos daría que 10 y 1 es igual a, si llevamos esto a la derecha nos quedaría un 10, y la corriente 1 también va a valer 1 amper, y por lo tanto, si volvemos acá arriba, en esta última relación, vamos a cambiar el color, nos daría que I3, que vale I1, que es 1 amper, más I2, que también es 1 amper, nos daría de 2 amperes. Así que ya encontramos la corriente de cada uno de los elementos que están por acá. Aquí podemos chequear que las corrientes son de I1 de 1 amper y 2 de 1 amper y esta de 2 amperes en los sentidos indicados, y que uno podía esperar de alguna forma porque las corrientes salen del lado positivo de 1 amper, 1 amper y acá en este punto, digamos, las corrientes se unen. Así que tendrían que ser hacia abajo. Ahora, en algunas otras situaciones no tenemos esa intuición, entonces uno puede proponer la corriente en algún sentido y la propia ecuación les va a decir si estaban en lo correcto o no, salvo el signo en realidad. Y el valor de la corriente va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, si aquí nos hubiera dado menos 1 amper, sería que la corriente va hacia abajo y solo eso. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos el valor de la corriente, nos damos cuenta de que la corriente I1 pasa por esta resistencia de 8 ohm, que a esta le voy a poner R1. A ver, mejor voy a cambiar el color. Le voy a poner en rojo. Entonces, esta es R1, esta es R2 y esta le voy a llamar R3. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Para el primer elemento, esto sería el voltaje 1. Y bueno, en realidad nosotros sabemos por la ley de Ohm que esto es el valor de la corriente por la resistencia, que en este caso estamos analizando la resistencia 1, por la que pasa la corriente 1. Así que esto directamente va a ser 1 amper por 8 volt, perdón, por 8 ohm, y esto nos va a dar 8 volt. Quiere decir que aquí se pierden 8 volt en el fondo de los dos entregados. También para la segunda resistencia, esto nos daría el valor de la corriente, que en este caso es I2, por la resistencia 2, que nuevamente nos va a dar lo mismo, porque esto es 1 amper por 8 ohm igual a 8 volt. Y por último, acá tendríamos el de la resistencia 3. Y acá entonces la corriente que pasa es I3 por el valor de la resistencia que es R3. Y esto nos va a dar 2 amper por 2 ohm, que nos va a dar 4 volt. Y entonces ustedes pueden chequear que aquí perdimos 8 volt de los que entregó la fuente y aquí perdimos 4 más por este lado. Y aquí si entregaba 12, aquí se pierden 8 y aquí se pierden 4 más. O sea, se responde la ley de Kirchhoff para estas dos mallas. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta a la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia potencial en cada elemento si una fuente de voltaje se cambia por otra de 24 volts? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.